So he's just summarizing it by saying the nature of knowledge and the Buddha's understanding are beyond perception as the union of the two truths. Entonces dice, la naturaleza del conocimiento y el entendimiento del Buda están más allá de las dos verdades. So again, this is just another way of saying it's not a thing. You don't arrive anywhere. You don't get anywhere. But that's not a problem because you don't need anything. Y entonces, de nuevo, es una manera de decir, pues no llegas a ningún lado, no consigues ninguna cosa, pero en realidad es que no necesitas ninguna cosa. Every construct is bound to fall apart sooner or later. Todo constructo, toda construcción, todo cosa construida, todo lo construido, antes o después va a deshacerse. Is the reliable, the unchanging. Y entonces esto no construido, esto natural, es lo inmutable, es lo que no And this cambia. is the all-encompassing space free of interpretation or beyond any interpretation. Y entonces este es el espacio que lo abarca todo, que está más allá de toda interpretación. Porque está libre de toda interpretación. Within it, there are neither beings nor phenomena having inherent existence. Dentro de él no hay seres ni fenómenos que tengan existencia inherente. So when we read things like this, it's very important to apply them to your own life. Y entonces cuando leemos esto es muy importante aplicar esto a nuestra propia vida. My mother doesn't exist. Mi madre no existe. If your mother is still alive, you can meet her, talk with her. Si tu madre todavía está viva, puedes encontrarte con ella, hablar con ella. She's your mom. Es tu madre. You know, es tu mamá. She's there. That's how she is. Está ahí, así es como ella es. But she doesn't exist as something. Pero no existe como un algo. You will never know your mother. Nunca conocerás a tu madre. She's had all kinds of conversations and qualities of relationships with different people. You don't know this. Ha tenido todo tipo de conversación y de relación con mucha gente diferente y tú esto no lo sabes, no lo conoces. We are not objects of knowledge. No somos objetos de conocimiento. We are the site of the infinite potential of patterning. Somos el lugar del potencial infinito de formación de patrones. It's very unlikely that how your mother is with you is the same as how she is with her friends. Es muy improbable que como tu madre sea contigo sea igual que como ella es con sus amigas. You could imagine your mother is a great crystal form with 1,000 facets. Se podría imaginar que la madre es como un cristal, una bola de cristal Each con event she 100... encounters turns her around, and the different people she engages with have an aspect of herself, a facet revealed. Con 1000 facetas, y de manera que cada persona que se encuentra revela una de estas facetas. It's not that she is hiding something from you. Entonces no es que ella esté ocultando algo de ti, esté But our ocultándote algo, revelation is situational. sino que su revelación es situacional. We express ourselves according to the situation, the mood, how people are in themselves. Nos expresamos a nosotros mismos de acuerdo con la situación, con nuestro estado de ánimo, con cómo los demás están en ese momento. Neither things nor people
exist as entities. Ni las personas ni las cosas existen como entidades. What we call things are just phenomena, appearances in the world. A lo que llamamos cosas son fenómenos, apariencias en el mundo. They arise due to causes and conditions, they remain due to causes and conditions, and they vanish due to causes and conditions. Surgen debido a causas y condiciones, permanecen debido a causas y condiciones y desaparecen debido a causas y condiciones. So then he says to understand this, to open to this, to live with this is the view. Y entonces dice abrirse a esto, entender esto, esa es la visión. I am ungraspable. Yo Everything soy, I encounter is ungraspable. yo soy inatrapable. Therefore, I could release myself from the false habit of grasping. Yo soy inatrapable y todo aquello que me encuentro es inatrapable. Por tanto, yo debería liberarme a mí mismo de la formación habitual de intentar atrapar. So then he says to remain in that state is the meditation. Y dice permanecer en ese estado es la meditación. So when we want to take hold of something, to define someone, to place them inside a particular conceptualization. Entonces, cuando nosotros queremos atrapar a alguien, colocar o algo dentro de una conceptualización en particular, then it helps to see, oh, this is an activity. entonces eso ayuda a ver, vaya, esto es una actividad. If I participate as subject onto object, then my mode of participation will reify and separate that which I'm participating with. Si yo estoy participando como sujeto y objeto, entonces mi modo de participación va a cosificar aquello con lo que yo estoy participando. So we relax in the out breath, we're just sitting. Entonces nos relajamos en la exhalación y estamos simplemente sentados. Many potential formations arise, patterns arise and pass. We don't need to be involved. Surgen muchas formaciones dentro del potencial, surgen muchas experiencias y no necesitamos implicarnos, involucrarnos. Neither merging nor pushing away. Ni fundiéndonos, ni evitando. We start to see that we are the openness within which these experiences are occurring. Empezamos a ver que somos la apertura dentro de la cual todos esos acontecimientos tienen lugar. The more we do this, we see the illusory, impermanent, self-vanishing nature of all occurrences. Y cuanto más lo hagamos, más vemos la naturaleza transitoria, ilusoria de todo lo que ocurre. Then we don't need to protect ourselves against them. Y entonces no necesitamos protegernos a nosotros de ellos. And gradually the ego formation, which is held in place by active involvement in what is occurring, starts to thin and disperse like a thin cloud vanishing back into the sky. Y gradualmente la formación del ego, que se define a través de su implicación en todo lo que ocurre, pues empieza a disolverse y a adelgazarse como una pequeña nubecita en el cielo hasta que desaparece. The ego is a pattern of manifesting energy. El ego es un patrón de energía que se manifiesta. It's not something we have to get rid of.
No es algo de lo que tengamos que liberar, It's algo que not a tengamos que something, quitarnos de en it's a medio. patterning which is forming around a false belief. No es un algo, es un patrón que se forma alrededor de una creencia. I exist. Yo existo. That's the kind of kernel around which all these identifications of I, me, myself develop. Ese es el punto de partida a partir del cual todas estas manifestaciones de yo, mí, yo mismo se desarrollan. So then he says to compassionately benefit others with the accumulations and so on is the conduct. Y entonces dice, acumular mérito y actuar compasivamente por el bien de los demás es la conducta. So in the practice, it says we dedicate the merit of whatever we're doing for the benefit of others. Y en la práctica se dice, nosotros dedicamos el mérito de cualquier cosa que hagamos por el beneficio de los demás. We share with others because it belongs to everyone. Nosotros compartimos con los demás porque pertenecemos a Living todos, in the shared field of experience, viviendo en el campo compartido de experiencia. we participate in the common good. Participamos en el bien común. The Dharma Dhatu is the common ground. El Dharmadhatu es la base común. And because I am arising in relation with everything, my relationship is my manifestation. Y puesto que yo surjo en relación con el entorno, mi manifestación es relación con el entorno. Yes. So how I arise is with the other. Es decir, cómo yo surjo es con el otro. So self and other, or my experience of me and my experience of the environment are co-emergent. Es decir, yo y el otro, o mi experiencia de mí y mi experiencia del otro, son coemergentes. Emergen a la vez. And so there's no basis for having a fixed boundary between myself and others. Y entonces no hay una frontera fija para hacer una distinción entre yo y el otro. Common benefit from the beginning. El beneficio común desde el principio. Neither martyrdom, sacrificing everything for the other, Sin un martirio en el que uno lo sacrifica todo por los demás, no self-obsession and keeping everything for oneself, pero tampoco con una obsesión por uno mismo y manteniéndolo todo para uno mismo, but sharing through participation. sino compartir a través de la participación. So he says to dissolve subject and object in intrinsic openness is the result. Y dice, la disolución del sujeto y el objeto en el espacio natural es el resultado. Fixing myself as being in here and other people as being out there is Fijándome a mental activity. Fijándome a mí como estando aquí dentro y a la gente como ahí fuera, todo eso es actividad mental. When we do the 3R and we open, what we take to be my experience of me and my body and my experience of the room and my experience of memories and plans all arise at once. They all arise together. Cuando hacemos las 3A, si nosotros nos abrimos, mi experiencia de mí estando aquí, mi experiencia de esta habitación, mi experiencia
de todo surge a la vez, todo surge a la vez. So subject and object are transient patternings within the openness of my presence, my Y, being here now. y entonces sujeto y objeto son patrones transitorios que surgen en la apertura del ahora. All pervading, unbiased, original knowing is the quality. Y dice, la sabiduría pura y ecuánime que todo lo penetra es la cualidad. That is to say, because my participation is not turned around my prefabricated sense of self, Es decir, puesto que mi participación no gira en torno a mi sentido del yo prefabricado, I'm not organizing experience in terms of what's important for me. no organizo todo lo que sucede en términos de lo que es importante para mí, And so we are attentive to everything. y entonces le prestamos atención a todo. Nothing is special. Nothing is more important than anything else. Nada es especial, nada es más importante que todo lo demás. Then finally, he says, the accomplishment of automatic benefit for beings is the activity. Y finalmente dice, el logro de un beneficio instantáneo para los seres es la actividad. The benefit arises because there is no threshold between self and other. And so if there is a need or a request, we move automatically towards that or spontaneously towards that. El beneficio surge puesto que al no haber umbral que separe al yo y al otro, cuando hay una necesidad, entonces uno surge automáticamente en beneficio del otro. But there's a particular meaning in this sentence. Pero esta oración tiene un significado en particular. That is to say, in this openness, I don't have any agenda. Es decir, en esta apertura yo no tengo ninguna intención oculta. I don't want to get you. I don't want to reject you. Yo no quiero obtenerte, no quiero rechazarte. So I'm just open. Así que simplemente estoy abierto. How many times in our life do we meet anyone who is just open? ¿A cuántas veces en nuestras vidas nos hemos encontrado con alguien que simplemente esté abierto? We are coming with our shopping list, Nosotros llegamos ya con nuestra lista de la compra, likes and dislikes. con nuestros gustos y aversiones. And this brings a self-referential shaping onto the encounter. Y esto trae a una formulación autorreferencial al encuentro. But if we can be just open, that allows the possibility of the person not to be confirmed in their belief Pero that they si, know who they are. pero si podemos estar simplemente abiertos, eso permite que la creencia de la persona en quién es se suelte. Esa In creencia life, se suelte. particularly when you're young, it can be very important to have a teacher who believes in your potential. Y especialmente cuando eres joven es muy importante tener un maestro que crea en tu potencial. Who sees something in you that perhaps your parents don't see. Que ven algo en ti que quizás tus padres no ven.
that allows an opening of your perspective. que permite que tu perspectiva se abra. But this is rather different. Pero esto es más bien distinto. This has no agenda or expectation. Esto no tiene ningún tipo de intención oculta o de expectativa. It's saying there's no choreography for this encounter coming from my side. Y es decir, no hay ningún lugar para la coreografía que venga de mi parte. So you might be able to recognize the choreography coming from your side. Tú puede que seas capaz de reconocer la coreografía que viene de tu parte. That's the automatic benefit for beings. Ese es el beneficio automático para los seres. So it says, do not hold names and signs to be inherently meaningful. Y dice, no creas que los nombres y los signos tienen un significado inherente. They are conventional, established in culture. Son convencionales que establecen la cultura. And so then he says, know that names, words, and signs serve to demonstrate meaning. Y dice, debes saber que los nombres, las palabras y los signos sirven para demostrar el significado. This means relative meaning. Es decir, Within duality, it doesn't mean the absolute meaning or the absolute truth. se refiere a significado relativo, a significado dentro de la dualidad, es decir, no al significado absoluto. So this word demonstrate is more like manifesting. Y esta palabra demuestra, es más bien que manifiesta. Laying out in front of you, showing. Es decir, que dispone delante de ti, que muestra, que enseña. But if you rely on the word or the sign, you will arrive at the meaning established by the use of that sign. Que si tú confías en el nombre, en la palabra, en el signo, tú vas a llegar al significado que se le ha dado a ese signo. But because all names, words, and signs have no inherent meaning, Pero puesto que los nombres, las we hope palabras y los signos no tienen ningún significado inherente, they are without true existence. son sin verdadera existencia. So he's going to say the same thing again and again, because actually you could write this whole text in about 5 sentences. Y entonces ahora va a decir esto de nuevo, de otra manera, porque en realidad todo este texto se podría escribir en 5 frases. The reason he's repeating these things a few times Y la razón por la que repite todas estas cosas unas cuantas veces is because we have hundreds of thousands of times said, I am, I exist, I'm me, I want, I don't want. porque nosotros se nos ha dicho 100.000 veces, yo soy, yo existo, yo quiero, yo no quiero, yo soy So this is yo. a mild antidote Y to our entonces delusion. esto es un antídoto suave a nuestra delusión. The mind that understands appearances is without inherent existence, and so is said to be without substantial self, without being, without personhood, without performer. Dice, la mente que entiende las apariencias, la mente que entiende las apariencias carece de una naturaleza propia inherente y por lo tanto se dice que carece de una identidad sustancial, de un ser, de una personificación o de un actor.
Well, what he's saying is the mind doesn't do anything, Aquí lo que dice es que la mente no hace nada. and yet a lot occurs. Y sin embargo, sucede un montón So when de we use cosas. these examples like a rainbow or a mirage, Entonces, cuando utilizamos estos ejemplos de un arco iris o de un espejismo, these forms arise in dependent origination. estas formas surgen en originación dependiente. On the basis of this, that arises. Sobre la base de esto surge aquello. Neither this nor that have true existence. Ni esto ni aquello tiene existencia verdadera. They are patternings of potential. Son patrones de potencial. So it's not that our mind, some kind of deep inner big self, is somehow pumping out our experience. Y entonces no es que en nuestra mente algún yo interno pues esté bombeando But la rather, experiencia, due to circumstances, different patterns emerge. sino más bien que debido a determinadas circunstancias pues surgen diferentes patrones. For example, due to COVID, Por ejemplo, I started to do teachings on Zoom. Debido al COVID empecé a dar enseñanzas a través de Zoom. Due to having met Pedro and Joao and Milton in Portugal, we somehow developed a connection that allowed all these Zooms to come into being. Debido a que me encontré con Pedro, con Joao, con Milton en Portugal, pues de alguna manera conseguimos desarrollar esta conexión que pudo poner en marcha estas enseñanzas a través de Zoom. The potential was ripened by the conjunction of these meetings and forces. La conjunción era madura para que se encontraran todas estas diferentes fuerzas. It doesn't arise out of nothing at all. No surge a partir de nada en absoluto. But neither is it created by real things with a definitive intention. Pero tampoco surge por cosas reales que tienen una intención definitiva. It emerges as a patterning of illusory phenomena. Emerge como una formación de patrones de fenómenos ilusorios. The mind itself is not a doer or a maker, an understander. La mente en sí no es un hacedor, un fabricador, un entendedor. But in its openness, it does not block the spontaneous arising of the patterns which it understands. Pero en su apertura no bloquea los surgimientos transitorios que entiende. And he emphasizes this by saying, and what is here said to be without inherent existence is truly without it. Y aquí enfatiza, y cuando aquí se dice que carece de naturaleza propia inherente, es totalmente cierto. Words like self-existence are not normally used in our daily language. Palabras como autoexistente no se suelen So they utilizar might en not have too nuestro much meaning for us. lenguaje diario y puede que no tengan demasiado significado para nosotros. If I say, I am just how I am. Si yo digo, yo soy simplemente como yo soy. Implicit in that formulation has implicit within it, from the Buddhist point of view, a notion of self-existence. Esa formulación, desde el punto de vista budista, lleva implícita una noción de autoexistencia.
This is just me. Yo soy simplemente yo. And the Buddhist critique of this would say, listen, without food, breath, education, and all of these things, your patterning wouldn't have the formations that it does. Y la enseñanza budista lo que nos dice es que, oye, sin respiración, sin comida, sin todo eso, pues no tendrías el patrón You que don't tú come tienes out ahora of you. mismo. Es decir, tú no sales a Now, partir if de you go in ti. the kitchen, you turn the tap and water comes out of the tap. Entonces, si tú vas a la cocina, tú abres el grifo y sale agua del grifo. So where does water come from? ¿Y de dónde out of viene the el tap. agua? Pues del grifo. But of course, it comes through the pipe, from the water pumping station, from the reservoir. Y por supuesto, viene de la tubería, viene de la estación de bombeo, viene del depósito. So if I say I'm just me, Entonces, si yo digo yo soy simplemente yo, then that's like saying I'm a water tap. eso es como decir yo soy un grifo de agua. I'm coming out of me. Yo salgo de mí mismo. But there are many, many pathways and forces which are feeding into resourcing how I manifest, Pero hay, including you looking at the screen. Otherwise, I wouldn't be talking like this. pero hay muchísimas otras fuerzas que hacen que yo me manifieste como yo me estoy manifestando, incluyéndote a ti, mirando a la pantalla, porque si no, yo no, mirando a la pantalla, porque si yo no estaría hablando aquí. So he's saying that what is said to be without inherent existence, self-existence, is truly the case. Y entonces dice que lo que se dice que carece de existencia inherente propia, de naturaleza Nothing propia in your inherente, home es is there así. by itself. Es realmente así. Nada en tu casa está ahí por sí mismo. You have purchased it from places where it's made or prepared. Tú lo has comprado de lugares en donde ha sido fabricado o preparado. The choices you've made reflect your aesthetic sensibility, your notion of cultural values. Las elecciones que tú has hecho pues demuestran tu sensibilidad cultural, tu apreciación estética. We are all patterning the potential which is around us, whether Estamos, that has to do with the color of paint you use to paint your walls, the kind of books you buy, or whatever. estamos continuamente creando patrones dentro del potencial, ya sea con el tipo de pintura que has puesto en las paredes, con el tipo de libros que has comprado o con lo que sea. And then he says, because there is no true or real existence, that is to say, things don't exist in and of themselves. Y entonces dice, dado que no hay existencia verdadera, es decir, las cosas no existen por sí mismas ni en sí mismas, Because of this, there is also no non-being or no without being. y por eso tampoco hay inexistencia, tampoco es que dejen de existir, tampoco no es And que no this existan. so-called being without is totally free of all being and non-being. Luego, al decir que carece de existencia, lo que se entiende es que está libre de ser o no ser. And he says, these are only words. Y dice, todo esto no son más que palabras. As we look before the lunch break, when we rely on concepts, on words to build up narratives,
Y como hemos dicho antes del almuerzo, cuando nosotros confiamos en las palabras, en los conceptos con los que construir narrativas, we can invest any patterning of words with meaning. podemos imponer a cualquier This patrón de arises palabras, due ponerle to significado. our particular situation. Y eso es debido a una situación en particular. So, in this Tibetan system, the issue of being or non-being is very important. Y en el sistema tibetano, todo la cuestión de ser o no ser es muy importante. In the culture of my grandchild, football is very important. En la cultura de mi nieto, el fútbol es muy importante. Now, when he has a bath, he wants to take his football into the bath so he can wash it and have it nice and clean. Cuando él se da un baño, quiere llevarse a su pelota, quiere llevarse la pelota al baño para que de esa manera lavarla y que se quede bonita y limpia. So we invest words with meaning. Entonces nosotros somos los que This is our existential llenamos, freedom. llenamos las palabras con significado y Can esa es put nuestra meaning into libertad invading other countries, into existencial. killing people, into healing people. Ya sea en términos de invadir de invadir otro país, de matar a gente o de sanar a gente. So this is, from the point of view of ethics, this is something very important. Y entonces, desde el punto de vista de la ética, esto es algo muy importante. Nothing is pre-established. Nada es preestablecido. Everything can be invested with specific meanings. A todo se le puede insertar un significado específico. Often we are shocked when we encounter meanings which we can't believe people would make. A veces nos sorprende cuando nos encontramos significados que hace la gente. Nos quedamos muy sorprendidos. Yesterday evening, I was reading a review of a report on human rights abuses in Colombia. Anoche yo estaba leyendo un informe sobre derechos humanos, sobre cómo la situación de derechos humanos en Colombia. And it reported how someone came into a village and with a cooking pot and brought it to this woman's house. Y contaba cómo una persona llegó a un poblado And said, y here are some entonces, bones for you to cook. llegó a la casa de una de estas And when mujeres she opened the lid, it was the head of her son inside the pot. con una cazuela y entonces le dijo, aquí está esta cazuela llena de huesos para que tú las cocines. Entonces This is ella, very difficult for us to understand, not just the cruelty of killing the young man, but to do this to the mother. y entonces le dijo, aquí está para que lo cocines. Y ella abrió la tapa y se encontró la cabeza de su hijo. Entonces eso es muy difícil de entender, no solo la The crueldad de desire is, matar, I want you to be crushed. I want you to be destroyed. no solo de matar a este joven, sino de hacerle eso a su madre. Es decir, del tener ese deseo de yo que te quiero aplastar, yo te quiero destruir. Oh. We might say, yes, but this is a human being. How can you do this? Human life is meaningful. Y tú podrías decir, pero bueno, esto era un ser humano, ¿cómo puedes hacer esto? La vida humana está llena de sentido. But what he's pointing out here is that's a nice belief, but it's not true, Ah, because the value of people can be inflated or diminished. y eso lo que dice es que eso es una bonita creencia, pero eso no es así, porque el valor que atribuye la gente puede ser inflado o desinflado. In some countries, they eat dogs. En algunos países se comen a los perros. In Western Europe,
people tend to pamper their dogs and take a lot of care of them and buy them very nice food. En los países occidentales, la gente pues tiende más bien a cuidar mucho de sus perros, a comprarle comida cara. And of course, what this indicates is you don't have solid ground under your feet. Y por supuesto, esto lo que indica es que tú no tienes un terreno sólido We bajo tus imagine, pies. we believe according to our principles. Nosotros imaginamos, nosotros creemos de acuerdo a nuestros principios. So when we study, excuse me, when we study Buddhism, we come to this formulation he used earlier about the view, the meditation, and so on. Y entonces cuando estudiamos budismo, nosotros llegamos a esta formulación que hemos visto antes de la visión, de la meditación, del estudio y demás. The view we are studying here, the view of emptiness, the view of the non-difference of the two truths. Y la visión que estamos estudiando aquí es la visión de la vacuidad, la visión de la indiferenciabilidad de las dos verdades. But at this moment, some people are studying the view of the importance of killing Ukrainians. Pero en este momento algunas personas están estudiando la visión de la importancia de matar a ucranianos, of destroying their fuel supply so that they will be cold as the winter comes. de destruir sus reservas So, although everything is empty and unborn, de combustible para que pasen frío este invierno. Y entonces, aunque todo es with vacío the y no openness nacido, to kindness and compassion, it becomes very important what kind of view we adopt. entonces al abrirse a la amabilidad, a la compasión, pues es importante qué tipo de visión uno adopta. Then he says, consciousness, that here he's meaning our mental capacity to know. Y This entonces dice, consciousness that truly sees an object is not dependent on the senses. la conciencia, es decir, esa capacidad de nuestra mente de conocer, la conciencia tiene una percepción verdadera del objeto que no depende de los sentidos. The ability to perceive an object. Es decir, la habilidad de percibir un objeto. So the true awareness of the object is that there is no object. La verdadera presencia al objeto es darse cuenta que no hay objeto. The object is a product of objectification. El objeto es un producto de objetivización. So a true awareness of the object is the inseparability of the object from emptiness. It is an illusory form. It doesn't exist. Entonces, una presencia verdadera al objeto es percatarse de la inseparabilidad del objeto y de la vacuidad, que no existe como una cosa. And this consciousness or clarity is not dependent on the senses. Y esta consciencia o claridad no depende de los sentidos. That is to say, our capacity to see the emptiness of everything is not supplied through our senses. Es decir, nuestra capacidad de ver todo como vacío no depende de los sentidos. Nor, and then he says, nor does it arise from the object. Tampoco surge, dice, tampoco surge del objeto. When you go to the cinema and you fall into the film, Cuando tú vas a la película, vas al cine y tú... the film is not
the film is directly showing you its illusion. Y tú te entregas a la película, pues la película te está But you mostrando don't want to see directamente the illusion. You believe in it. te muestra directamente su ilusión, pero tú no quieres creerte esa ilusión. O sea, tú no quieres ver que es Often, una if you're ilusión, tú out te with la crees. children and they see a rainbow, they become very excited. Igual que si estamos en el exterior con niños y ven un arco iris, pues se vuelven muy seeing something. exaltados. Ellos ven algo, But they're not seeing anything. pero no están viendo nada. Then they go home and they want to draw a rainbow. Y luego van a casa y quieren dibujar un arco iris. Now they have these colored lines on the page. That's a rainbow. Y ahora tienen estas líneas coloreadas en la página y eso forma un arco iris. That's a solidifying representation of an illusion. Pero eso es una representación solidificadora de una ilusión. That is to say, the object itself doesn't show you that it's an illusion. Es decir, el objeto en sí no te muestra a ti que es una ilusión. Now, this consciousness or true perception does not abide in the middle between subject and object. Y entonces dice, esta conciencia o percepción verdadera no permanece entre el sujeto y el objeto. So both subject and object arise within the arena of this clarity of mind. Tanto el sujeto como el objeto, ambos surgen dentro del escenario de la claridad de la mente. It's not, the clarity cannot be placed one place or another place. It has no location. No es que la claridad se pueda colocar en un lugar o en otro lugar, no tiene So then he locación. says it's not inside nor is it outside. Y entonces dice, no está dentro ni fuera. When it arises, it does not come from anywhere. Cuando surge, no proviene de ningún sitio. And when it ceases, it does not go anywhere. Y cuando cesa, no va a ningún sitio. Oh. The clarity which arises when you see something Entonces, la claridad que surge cuando tú ves algo is just, it's not delivered from some other place. no se reparte, no llega de algún otro lugar. It's not something you already have. No es algo que tú ya It tengas. is arising with the situation and vanishes with the situation. Es algo que surge con la situación y se desvanece con la situación. So, for example, if in the lunch break I put something on to cook, Entonces, por ejemplo, si durante la pausa para el almuerzo yo pongo algo a cocinar and I forgot to take it off the stove, y a mí se me olvidó sacarlo, quitarlo del and I'm fuego, sitting here talking with you, y yo estoy sentado aquí hablando con vosotros, and gradually my nose is, what's that? y gradualmente mi nariz empieza, ¿qué es eso? Oh, something's burning. Algo se está quemando. So I have to rush to the kitchen. Y entonces tengo que correr a la cocina. The consciousness of smell was not very strong when I was just talking with you. La conciencia del olfato no era muy fuerte cuando yo estaba The simplemente aquí smell hablando and con the vosotros. consciousness of smell arise together. El olor, el olfato y la conciencia del olfato surgen juntas. They arise together and they vanish together. Surgen juntas y se desvanecen juntas.
And so he says, and so it is said that consciousness, that its arising is empty and its passing is also empty. Y dice, por consiguiente, se dice que la aparición de la consciencia pura es vacía y su desaparición también. When I'm conscious of the smell, smelling fills consciousness. When the smell goes away, the consciousness also goes. It's empty when full and empty all the time. Cuando surge el olor, la consciencia del olor surge, y cuando se va el olor, la consciencia del olor también se va. Es vacía cuando está llena y cuando está vacía también, y es vacía siempre. That is to say, what we call our consciousness, whether it's our sense consciousnesses or our mental consciousness or the consciousness pervaded by the 5 afflictions or the universal ground consciousness, these are all without true existence. Y entonces dice, todo lo que son las conciencias, ya sea la conciencia sensorial, la conciencia mental o la conciencia de la base o la conciencia de los 5 venenos, todas ellas son vacías. But when, so linking this back to the first line of this paragraph, y entonces ligando esto con la primera frase, la when primera línea de este consciousness párrafo, recognizes that the object is empty of existence, cuando la consciencia reconoce que el objeto está vacío de existencia this inherente, allows it to awaken to itself being empty of true existence. esto permite que se dé cuenta de que también está vacío de existencia inherente. And therefore, this ordinary consciousness is not different in that aspect from awareness or rikpa. Y entonces, de esa manera, esta consciencia no es diferente de la presencia de Rigpa. So it says, quoting the sutras, for one who really sees, no phenomena whatsoever appear. Y entonces dice, citando a los sutras, para aquel que tiene la visión verdadera no aparece ninguna clase de fenómeno. Oh, phenomena we're used to. It could be the walls of your flat or something you see looking out the window or looking at the computer. Los fenómenos todos sabemos lo que es. Puede ser la pared de tu piso, lo que tú ves fuera mirando por la ventana, la So pantalla que just tienes as we delante de looked ti. before the break, we have mama going from sound into word. Y entonces, como vimos antes del descanso, tenemos mamá y cómo se va desde el sonido hacia las palabras. So when you see that phenomena are like they are a potential, Entonces, cuando and tú that ves, what you take them to be is an investment in that potential, which solidifies it as something. entonces, cuando tú ves que las palabras son un potencial en el que invertimos, en el que insertamos un significado, Then by seeing the emptiness of the phenomena, there are no phenomena. entonces al ver la vacuidad de los fenómenos, no hay fenómenos. All phenomena are imagined. Todos los fenómenos son imaginados. When I imagine phenomena, it is as if they are there. Cuando yo me imagino los fenómenos es como si están ahí, estuviesen ahí. Because, of course, we know I can experience illusory phenomena. Porque nosotros sí, lo sabemos. Yo puedo experimentar fenómenos ilusorios. I can go to the cinema. Yo I can puedo, read a novel. yo puedo ir al cine, yo puedo leer una novela. The phenomena there don't exist, and yet for me they exist because I can believe in them.
Los fenómenos ahí no existen y sin embargo para mí existen porque yo puedo creer en ellos. So when he's saying for the person who really sees, he's indicating seeing is not the same as imagining. Y entonces dice, para aquel que tiene la visión verdadera, es porque ver no es lo mismo que imaginar. If we truly see, then we see the only thing we can see, which is light. Si de verdad viésemos, entonces veríamos lo único que se puede ver y eso es luz. We see patterns of light, which we Vemos, imagine as entities, as things. vemos patrones de luz que nosotros imaginamos como patrones que forman como cosas. Oh, then he says the Prajnaparamita, this transcendent wisdom literature says, mentation leads to involvement in the realms of desire, form, and formlessness. Entonces cita el Prajnaparamita, esta literatura de la sabiduría trascendental, que dice, la actividad mental lleva a involucrarse en los reinos del deseo, de la forma y de lo sin forma. So mental activity brings us into birth in different forms, in Entonces, different realms. la actividad mental conduce a nacer en los diferentes reinos. Then he says, when there is no mentation, there is no involvement anywhere. Y dice, cuando no existe actividad mental, no hay implicación alguna. Birth depends on imagining a context for birth. El nacer implica imaginar un contexto para ese nacimiento. Mentation or mental activity is becoming. La actividad mental es el convertirse en algo. This is what drives the wheel of life. Y esto es lo que impulsa la rueda de la vida. Then he quotes another sutra. When no activity whatsoever is performed, that is known as being at ease. Y entonces cita otro sutra, la no realización de cualquier tipo de actividad se conoce como la acción de la naturalidad. Being at ease is yoga. Estar en la naturalidad, la That acción is de la to say, naturalidad es yoga. non-duality or non-separation from the ground. Es decir, no dualidad o sin separación de la base. Therefore, he says, if ordinary people practice in the state of the absence of phenomena, that is the supreme dharma. Y dice, por lo tanto, cuando los seres ordinarios practican en este estado de ausencia de fenómenos, ese es el Dharma supremo. And he clarifies this. In the sutra, it says, now what is the supreme dharma? It is the absence of the perception of phenomena. Y ahora clarifica que en un sutra se dice, ¿qué es el Dharma supremo? Es la ausencia de percepción de fenómenos. So we need to be clear that the word perception in Tibetan is dushe, means gathering a knowledge of something. Entonces tenemos que tener cuidado porque la palabra percepción en tibetano es dushe, es reunir el significado de algo. This is not a simple seeing, but the seeing of something. Este no es un simple ver, sino el ver algo. So the supreme dharma, the supreme path is not to see things. Entonces el Dharma supremo, el Dharma, el camino supremo es... Now, again, if you think that all the time you see things, and I say you shouldn't see things, then it's as if you wouldn't see anything at all.
Y entonces, de nuevo, es que si yo digo no, no, el Dharma Supremo es no ver fenómenos, si tú ves fenómenos todo el rato, entonces es que no deberías estar viendo nada. We see light, we believe things. Nosotros vemos luz y creemos The issue en is not in cosas. the actual, it's in the imagined. Si la cuestión no está en lo real, sino en lo imaginado. So the Prajnaparamita literature says, because what is called enlightenment cannot be perceived as an enlightenment per se or in itself, it is only a name. Buddhahood also cannot be perceived, and so is only a name. Y entonces en el Prajnaparamita se dice, puesto que lo que se conoce como iluminación no se puede percibir como una iluminación per se, es decir, por sí misma, es solo un nombre. La budeidad tampoco se puede percibir, por lo tanto, no es más que un nombre. There is nothing to get. No hay nada que obtener And there's no one who needs to get. y no hay nadie que necesite obtener. We are not a thing with excess or lack. No somos una cosa con exceso o carencia. So then he says the intrinsic as isness, the how it isness of all phenomena is like the sky. Y entonces dice, la condición natural de todos los fenómenos es como el cielo. So to be like the sky is to be unborn. Ser como el cielo es ser no nacido. So then he says to see that this is never an object of consciousness, nor of original knowing is the view. Y dice, la comprensión de que no es un objeto de la mente ordinaria ni de la cognición pura es la visión. O sea, ver eso, darse cuenta de eso es la visión. So he's saying whether you look with ordinary dualistic consciousness or whether you look with the original knowing, which is the bright mind of the Buddha, this cannot be seen. Y entonces dice, aunque tú mires con la mente ordinaria o la conciencia corriente o con la mente del Buda, con la cognición pura, esto no puede verse. To abide in this manner without being fixed is the meditation. Permanecer de esta manera sin quedarse atrapado en ninguna experiencia es la meditación. So the view is the orientation that says there is nothing to be got, so stop grasping. La visión es la orientación que nos dice no hay nada que obtener, con lo que deja de intentar aferrarte. To abide in this is to rest in the openness which is free of grasping. Permanecer en esto es permanecer en la apertura que está libre de But we aferramiento, do this without fixation. pero lo hacemos sin fijación. Fixation would be that I'm holding myself apart. I'm not going to take it. I would like it, but I'm not going to take it. It doesn't mean like that. Fijación se refiere a que yo me mantengo separado, en el que yo estoy separado, y no es así. The meditation is to relax into the unborn openness of the mind, within which there are no things to be grasped and no grasper. La meditación es permanecer en la apertura innata de la mente en la que no hay nada que atrapar ni nadie que atrape. This is the liberation of all tendency to reify, to construct seemingly real and separate
entities. Esta es la liberación de cosificar, de reificar entidades aparentemente separadas. Now, this is not a state of kind of helpless passivity. Bueno, pues esto no es una especie de pasividad, Because he then says to collect indefensa. to collect merit in the manner of an illusion for the sake of sentient beings who are also illusory is the conduct. Porque dice, la acumulación de mérito de una forma ilusoria por el bien de los seres sensibles que también son ilusorios es la conducta. The mind is open and empty, La mente es abierta, vacía, yet ceaselessly full of illusory appearance. y sin embargo incesantemente llena de apariencia vacía. Within this field of illusory appearance, patterns of manifestation occur, linking with other patterns of manifestation. De apariencia ilusoria, y dentro de este campo abierto, esta apariencia ilusoria forma patrones de manifestación dentro de otros patrones de manifestación. And so moving as illusion with connectivity with all illusion, this is the conduct, or this is the recommended way of being. Y entonces moverse como una ilusión dentro de este campo ilusorio es la conducta, es la manera de comportarse de los seres. And then he says, the vanishing of the notion of illusoriness into spaciousness is the ultimate result. Y dice entonces, cuando la noción de lo ilusorio se desvanece en la espaciosidad, ese es el resultado supremo. Oh, as long as you have a notion of something, Entonces, you are interpreting it. mientras tú tengas una noción de algo, tú lo estás interpretando. Like saying to someone, oh, don't worry about the horror movie, it's just an illusion. Es como decirle a alguien, ay, no te preocupes por la película de terror, es solo una ilusión. So there, the notion of illusion is being used as an antidote to the belief that the film is depicting something real. Y entonces ahí la noción de la ilusión se está utilizando como antídoto a la creencia de que la película nos muestra algo real. Now, if there is no illness, you don't need any medicine. Ahora, si no hay ninguna enfermedad, no necesitas ninguna medicina. So when we see that from the very beginning, everything is unborn, Entonces, si vemos desde el principio que todo es no nacido, then there's no need to understand things in terms of illusion. entonces no hay ninguna necesidad de entender las cosas en términos de ilusión. And just as the formulations of samsara are like clouds vanishing into the sky, so the formulations of nirvana or the antidotes also vanish into the sky. Y entonces, exactamente igual que las formulaciones del samsara son como nubes que se disuelven en el cielo, exactamente igual las formulaciones del nirvana, los antídotos al samsara, se disuelven también en el cielo. Or uninterrupted openness is the ultimate result. Y esta apertura ininterrumpida, esta espaciosidad, es el resultado. All-encompassing space, that is to say, your own open presence within which everything is occurring, this is free of interpretation. Y dice, el espacio que se extiende por todo, es decir, el espacio en el que todo tiene lugar, está libre de toda interpretación.
It cannot be caught and interpreted, and it doesn't do any interpreting itself. No puede ser atrapado e interpretado y tampoco en sí por sí hace interpretación, no It interpreta. means the spaciousness, which is the ultimate result. Es decir, quiere decir la espaciosidad que es el resultado definitivo. It is beyond speech, thought, or expression. Está más allá, trasciende el discurso, el pensamiento y la expresión. Nothing you say or think or feel about it will take you close to it because you are already inseparable from it. Nada que tú digas o pienses o sientas pueda llevarte, pueda acercarte, porque tú ya estás en ello, ya eres parte de ello. Vamos, ya estás en ello. It is also without a knower who might perceive it as an object of knowledge. Tampoco tiene un conocedor que pueda percibirlo como un objeto de conocimiento. So you can look at your hand. Entonces tú puedes mirar a tu mano. Oh, I know this is my hand. Pues yo sé que esto es mi mano. There, the knower and the known are not the same. Y entonces ahí el conocedor y lo conocido son dos cosas distintas. But this space is like the mirror. It shows, but there's no one doing the showing. It's Pero like a kind of magical, incomprehensible just thisness. Y entonces el mostrar es como el espejo, muestra pero no viene de ningún sitio, es como un mostrar de manera mágica simplemente lo que hay aquí, es simplemente lo que hay aquí de manera mágica. And if there is no knower, then it cannot be known. Y entonces si no hay ningún conocedor, pues no puede ser conocido. It is self-luminous. Es autoluminoso. So in the Tibetan text, they say Ying Rig Yerme means the Dharma Dhatu and Rigpa or awareness are inseparable. Y entonces en los textos se dice que el Dharmadhatu y Rigpa son inseparables. It is self-luminous. Es luminoso por sí mismo. So he says, regarding the view and meditation of actuality free of entities, view and meditate only as sky to sky. Entonces dice, en lo que atañe a la práctica de la visión y la meditación de la realidad que carece de entidades, ved y meditad únicamente como espacio a espacio. Oh, as we've looked now many times, the sky is always changing. Entonces, como Certainly hemos in visto muchas veces, el cielo está siempre cambiando. Desde luego, así es en Inglaterra. the clouds come and go. Las nubes van y vienen. So the sky is open. Entonces, Its openness allows the clouds to come and go. El cielo está abierto y esa apertura permite que las nubes vengan y vayan. The openness of the sky is not blocked by the cloud. La apertura del cielo no es bloqueada por las nubes. From the point of view of duality, Desde el punto de vista de la dualidad, I look at the sky yo miro al cielo from here, desde aquí and the clouds seem to block the sky for me. y parece que las nubes bloquean el cielo para mí. So he's saying, be careful about this. Y entonces lo que nos dice es, ten cuidado con esto. You are the sky, viewing the sky. Tú eres el cielo que ve el cielo. The mind is open and empty. La mente es abierta, vacía. All experience is open and empty. Toda experiencia es vacía y abierta. So the field of potential, with the Dharma Dhatu, the sphere within which everything occurs, Entonces, is undivided, infinite.
Y entonces el campo de potencial, el campo en el que todo tiene lugar, el dharmadhatu, es individido, es infinito. And so whatever you see is the display of the sky. Y entonces cualquier cosa que veas es el despliegue del cielo. Sometimes this display looks like subject, sometimes it looks like object. A veces este despliegue parece sujeto, a veces parece objeto. Sky to sky is not something looking at something else. A cielo no es que haya una cosa mirando a otra cosa. The sky has no boundary. El cielo no tiene frontera. Within this unobstructed openness, En phenomena with the formation of subject and phenomena with the formation of object arise, move together, and vanish. esta apertura infinita, formaciones, o sea, fenómenos con formación de sujeto y, y fenómenos con formación de objeto, pues se mueven juntos. So very often you see in the text that it is unborn and unobstructed. A menudo se ve en los textos que es no nacido, que es The ininterrumpido, sin flow of obstrucción. experiences going through the sky like the wind, it's unobstructed. El flujo de experiencia pasa como el viento en el cielo, sin obstrucción. So this is the main meditation instruction. Entonces, esta es la principal instrucción para la meditación. Do the Guru Yoga, relax and release. Haz el You have Guru Yoga, the relájate y I in front suelta. of you, it dissolves, it's open sky. Tienes la A delante de ti que se disuelve y queda el cielo abierto. The space is open. El espacio es vacío. The mind is open. La mente es abierta. The mind is a space. The La field mente is a es el space. The espacio, spaces are inseparable. el campo es el espacio y ambos son inseparables. So then he says natural meaningfulness, or how it actually is, the original thusness. Y entonces dice el sentido justo de la realidad, el tal cual es, la talidad natural, This is beyond thought and dualistic experience. está más allá del pensamiento o de la experiencia dualista. So the implicit message of this is don't be so bothered about thinking. Y el mensaje implícito en esto es que no te moleste tanto You pensar. cannot think your way out of samsara, No puedes salir de samsara a base de pensar, but you can think your way into samsara. pero sí puedes entrar en el samsara a base de pensar. You don't have to get rid of thoughts, No tienes por qué liberarte de pensamientos, but you have to recognize I am addicted to thoughts. pero tienes que reconocer yo estoy And so adicto a los pensamientos. I am not Entonces, going to pick up thoughts. y entonces yo no voy a atrapar los pensamientos. I cannot ban thoughts. No puedo prohibir los pensamientos. I cannot stop them coming. No puedo parar, no puedo dejar que I lleguen. cannot turn good thoughts into bad thoughts or bad thoughts into good thoughts. No puedo convertir los buenos pensamientos en malos pensamientos, ni los malos pensamientos en buenos Because as soon pensamientos. as I establish a form, something happens and it changes. Porque en el momento en que establezca una forma, algo sucede y entonces cambia. Whatever comes, comes. Cualquier cosa que llega, llega. It can come because it is not me, it doesn't define me.
Puede llegar porque no es yo y no me define. It is within me, as me, seems to be me, but it is not. Está dentro de mí como yo, parece que soy yo, pero no lo es. You have to experience this again and again and again. Tienes que experimentar esto una y otra vez. The thought cannot damage or condition the mind, just as the reflection does not damage or condition the mirror. El pensamiento no debe condicionar ni dañar la mente exactamente igual que un reflejo, ni condiciona ni daña el espejo. So he's saying it can't be caught by thought. It can't be established as something. Y entonces dice, no puede ser establecido por el pensamiento, no puede ser atrapado por el pensamiento, no puede ser realmente establecido como una cosa. It is unborn. Es no nacido. But it is not just nothing. Pero tampoco es que sea nada, Because, meramente nada, because the flow of experience is unimpeded. porque el flujo de la experiencia es sin And impedimento. so it is beyond evaluation in Y, terms of being or non-being. y por tanto está más allá de cualquier evaluación en términos de ser o no ser. Nobody's going to pay you to be a Buddhist scholar. A nadie te va a pagar para que seas un erudito budista. We don't need this as philosophy. No necesitamos esto como filosofía. We need this as a shoehorn to ease us back into the here and now where we have always been. Lo necesitamos como una herradura que nos asiente en el aquí y ahora, en Okay, la let's realidad. take a break, a little bit shorter, and come back at 1:45. Vale, pues vamos a tomarnos un descanso un poquito más corto y vamos a volver a las -4. Good. See Bien, you then. os veo entonces.